Hola, soy Lucero Guamaní, tengo 22 años, soy artista plástica y también soy la Pinky. Yo desde niña ya sabía lo que quería dibujar, quería pintar, me encantaban los colores, ¿no? O sea, era una satisfacción bien particular, ¿no? Y desde pequeña lo comencé a trabajar, ¿no? Yo estaba pasando por una etapa un poco complicada, hace poco tiempo nomás. Creo que entre este conflicto, ¿no? de a dónde iba a llegar con esto, con lo que estaba haciendo en la pintura, tenía muchos cuestionamientos, ¿no? Muchas dudas sobre lo que quería hacer realmente. Me decidí definitivamente postular a la escuela, conocí a nueva gente, experimenté nuevas cosas y todo eso se relacionó a que yo también descubra el dibujo en sí. De pronto un día, no sé, pues se me ocurre hacer un personaje. La Pinky en sí soy yo. La Pinky soy yo. Es mi alter ego, ¿no? Tiene facciones mías, características mías, mi personalidad también. Por ejemplo, tengo una historieta que es sobre los vellos de la mujer. Se llama Peludas, la historieta. Esta fue mi primera historieta. Por ejemplo, una parte del texto decía: la estética Frida Kahlo podría estar de regreso. Y ponía una foto de piernas vendiendo, pues, un poco velludas, vendiendo zapatos, ¿no? Y ella se queja diciendo: estética Frida Kahlo, esto es bello de 5 meses. Ahora yo podía como burlarme de lo que yo sentía en ese momento, ¿no? Pero me siento bien, es como un placer más sublime. Así estemos en situaciones muy difíciles o que tengas, no sé, pues mucha depresión. O sea, siempre yo creo que para que superes eso es con humor. La Pinky como personaje va a dar mucho que hablar, creo. Más allá de la Pinky, o sea, soy yo también como historietista, ¿no? Entonces, para comenzar realmente a hacer lo que a uno le gusta, uno tiene que descubrirse a sí mismo. Yo sí aspiro a ser una de las historietistas, ¿no?, más reconocidas, ¿no? Esa es mi meta, mi objetivo. Yo sí quería contar acerca de mi experiencia en Bellas Artes. Ha sido un proceso bien curioso porque yo he estudiado pintura, ¿no? Y estos 5 años han sido bastante interesantes y complejos también por el proceso que he ido tomando en mi trabajo, ¿no? ¿Pueden pasarlo? Yo hace 2 años me inicié en el cómic, pero cuando he estado trabajando pintura, básicamente hacía lo que los temas que se trabajaban en la escuela, como cuerpo, anatomía, bodegones, lo clásico, ¿no?, en Bellas Artes. Pero realmente uno se ponía a pensar si estaba encontrando, digamos, un discurso, una identidad en su pintura, ¿no? Y eso era lo que yo no encontraba. Se me hacía muy difícil poder definirme, y sobre todo porque sentía que las cosas que yo hacía o pintaba no me pertenecían, ¿no? Hasta que yo creo que todo esto comenzó básicamente cuando, digamos, empecé a leer un libro que es sobre el dibujo contemporáneo, y me pareció fundamental porque ellos tratan de desconstruir obras artísticas como Cézanne, ¿no?, como artistas españoles más contemporáneos, y cómo dan la importancia al dibujo, ¿no? Entonces yo nunca me había puesto a pensar que el dibujo podía ser algo tan fundamental en el proceso artístico, ¿no? Porque en realidad a mí me volvía tedioso dibujar cuerpos toda la semana, ¿no? Cuerpos desnudos, ¿no? Entonces yo no me había dado cuenta de que en eso yo podía tener, digamos, condiciones para poder trabajarlo a otro nivel, ¿no? Aparte también yo recuerdo que tenía en el colegio, por ejemplo, trabajaba caricaturas, le hacía caricaturas a mis profesores, y siempre como que
hacía una viñeta, un globo con su frase que resaltaba más, ¿no? De él. Entonces creo que esas cosas y aparte también la personalidad, porque yo sí siento que algo que determina mucho mi personalidad es el sentido del humor, ¿no? Entonces yo creo que justo varias de esas características hicieron que yo me decidiera en experimentar con el cómic, ¿no? Entonces en un inicio sí trabajé personajes, ¿no? Hice un alter ego que es mi alter ego es la Pinky, se llama, y empecé a trabajar historietas. He traído uno, creo. Estuve trabajando varios meses temas relacionados a autobiográficos, relacionados a la identidad, a la personalidad, al bullying, a la discriminación, temas controversiales, pero creo que muchas de las personas se podían sentir identificadas, ¿no? Entonces esa transición para mí fue fundamental porque yo recién descubrí acá que podía ser buena en algo, ¿no? Y me sentí, digamos, más segura de lo que hacía, ¿no? Entonces dejé la pintura como tal, dejé el caballete, los pinceles, ¿no? el óleo y todo eso, y me metí de lleno al estilógrafo, a la tinta, al carboncito, ¿no? Entonces yo sí creo que eso ya definió otra estética o otros referentes que yo estaba usando. Por ejemplo, esto lo hice hace un año, es una adaptación de la novela, un extracto, ¿no? De la novela de Ribeiro, que se llama Los Genicidios Dominicales. Es autor peruano que me fascina en realidad. Y solo cogí un pequeño párrafo que es la entrada. Y justamente, digamos que ustedes saben que justo esa novela es casi autográfica de Ribeiro, ¿no? Y entonces yo lo asemejé, sus características faciales al principal personaje, a Ribeiro, ¿no? Más joven. Y acá trabajé en relación a tinta china, estilógrafos y aguadas, ¿no? Metí un poco de color para que, digamos, no se pierda esta monocromía. Y sí me enfoqué mucho en los encuadres, ¿no? El zoom, ¿no? Que uno le da a esas entradas. También me interesó mucho cómo realicé escoger los espacios en donde iba a transitar el personaje. Por ejemplo, los escenarios de Lima, la iglesia barroca, ¿no? San Agustín, del centro de Lima. Acá también, digamos que no quise que netamente se viera en blanco y negro, sino que también jugué con los colores, con acuarela, aguadas. Entonces sí hay como que una intención de explorar mucho este nivel de tecnicismo pictórico, ¿no? O sea, se ve que, digamos, o sea, no perdí en su totalidad lo pictórico, pero no de caballete, ¿no? ¿Puedes seguir, por favor? Y bueno, acá sí es más una experiencia que tuve, pero digamos ficcionalizada, ¿no? No está completo, pero digamos son 2 páginas que me gustaron y que básicamente es muy cierto lo que dice Águeda, porque el cómic se ha influenciado mucho de los encuadres del cine, ¿no? O sea, la composición. Entonces yo también soy como cinéfila y me gusta mucho construir el espacio también en referencias a otras cosas que he visto en películas, ¿no? Y sí, pues no, ese es mi personaje, es en otra edad, en otra etapa. El año pasado la editorial Contracultura me presentó un proyecto para hacer un libro. Se llama Hablemos Claro. Ese libro es un libro de tiras cómicas, si se podría decir, con un tono humorístico, pero también contrastado con temas relacionados a la adolescencia, ¿no? Entonces, estas son 2 ilustraciones que yo trabajé en el libro, ¿no? Me parece también una etapa importante de mi carrera, porque siento que acá también
haciendo el libro pude explorar otras técnicas y otras composiciones que no había trabajado antes, ¿no? Mucho más elaborado también, ¿no? Por ejemplo, acá me parece gracioso porque digamos que cuando yo pintaba o dibujaba antes de hacer cómic, mi trazo era como que o estaba más ligada al expresionista, abstracto, ¿no? Entonces no quise perder esa expresividad de la línea y digamos que sí comencé en el primer cuadro, ¿no? Con esa transición, ¿no? hacia este bulto, ¿no? Y también no me gustaría perder, digamos, esa simplicidad de la línea, ¿no? Porque también siento que en esa simplicidad uno puede integrar más cosas, ¿no? En un discurso, ¿no? Esto sí es uno de los últimos y de los que más me ha gustado. En realidad ahí yo sí trabajé con puro estilógrafo y tinta, ¿no? Y cuando yo trabajo con tinta es con pinceles, ¿no? Y acá esa es una historia inédita porque sí, yo lo tomé de una historia real, ¿no? Pero yo sí lo ficcionalizo un poco más. Es interesante porque es la historia de una mujer que tiene 20 años, hablamos de 1910 en la sierra, que se llama Tadea. Y ella es curandera y es llevada a un sitio, ¿no? Alejado de su pueblo, porque 3 jinetes con vestidos todo de negro le dicen que su jefe o su patrón está enfermo y necesita que ella lo cure. Entonces ella tiene que ir porque le pagan, ¿no? Anticipadamente. Y entonces al final ella ve al señor, lo sana con sus hierbas que tiene, pero el jefe cuando ya está sano le dice: tú puedes ir a todos los lugares de esta hacienda, pero no vayas a ese lugar, no a un lugar. Eso, ahí no está, ¿no? Al final, ¿no? Descubre que en ese lugar que es inexplorado estaban cuerpos, ¿no? Mutilados, ¿no? Entonces resultaba que ese jefe era el pistaco, ¿no? Un pistaco era. Entonces es una historia real que después ya la trama yo lo cambio un poco, pero digamos que por ejemplo, esta historia yo la escuché en la radio, ¿no? Entonces, cómo también todo se conecta, ¿no? Y eso es interesante porque yo también me he vuelto una narradora, ¿no? Y entonces, es algo que yo no sentía que podía hacerlo cuando estaba pintando, por ejemplo, ¿no? Esa es una nueva propuesta. Entonces, yo todos estos meses he estado pintando, ¿no? Es una serie de lienzos. Ya. Retomé la pintura. Ya. Volví porque sentí que a través de la historieta redescubrí La pintura. lo pictórico. Ya. Sí, exacto. Y eso fue genial porque yo sentía, o tal vez pensaba de que ya nunca más iba a tocar pues un lienzo, ¿no? Ajá. Entonces me pareció muy, muy emotivo también y siento que es algo que se puede relacionar, ¿Y ¿no? qué cosa vas a presentar ahí? ¿Son lienzos? Claro, ¿Y de qué tipo? O claro. sea, digamos, ¿qué pintas ahí? Lo que trasladas a las historietas Sí. también, o sea, vida cotidiana, tus vivencias, todo Sí, eso. Ahora, el tema que yo estoy tratando acá en la exposición es, bueno, el título lo dice, no somos artistas, seámoslo siempre. Son 6 lienzos con frases que me he apropiado y resemantizado de Gonzalo un Portocarrero. ensayo. Sí, de un ensayo de Gonzalo Portocarrero que habla sobre el imaginario peruano. Exactamente. Y él deconstruye el imaginario y la identidad peruana en 6 frases. Sí. Entonces, eso me pareció genial porque eso fue lo que me influenció, ¿no? Para trabajarlo. Entonces yo dije, ¿y por qué estas frases yo no las digamos, las resemantizo en un contexto artístico, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo van a ver ese día, pero yo quería abordar mucho la idea de la imagen del artista, ¿no? Ajá. El contemporáneo. ¿Por qué? Porque yo siento que también lo que yo viví en ese proceso de convertirme en historietista, Claro. creo que
que he vivido, digamos, dos espacios o dos campos del medio artístico que son algo diferentes. Por ejemplo, No son sustantivamente diferentes. Sí, por ejemplo, los pintores o los artistas, ¿no? Como escultores, grabadores, siento que tienen, digamos, otros estereotipos y otra imagen que ellos transmiten al público, ¿no? O a las personas. Pero los historietistas también tienen otro mundo, ¿no? Claro. Tienen su rollo, tienen su propio discurso, ¿no? Entonces, Y sus propios estereotipos de los que se dedican a la pintura. claro, ¿no? entonces cuando yo me dedico a la historieta y dejo la pintura, ¿no? Entonces yo estaba como que entre esa disyuntiva de ¿Qué soy? de ser pintora arty o ser historietista maldita, entonces como que estaba entre esa disyuntiva, pero al final siento que a veces como que tengo mucho de eso, ¿no? De ambos, ¿no? Entonces Y bueno, entonces, pero esta es una reivindicación, sí. digamos, al arte en general, al artista en general, sí, al artista a en los general, estereotipos. para romper con esos estereotipos que se ven de un lado y de otro, Claro. en el trayecto que tú has hecho de la historieta a la pintura, Sí. de ida y vuelta. Y también me gusta mucho la idea de desmitificar a los artistas clásicos, ¿no? Ya. Por ejemplo, vamos a tener un espacio en la galería donde la gente va a poder interactuar con la obra. Eso me parece bacán, ¿no? Porque sí. trabajas mucho audiovisual también con tus propias obras, ¿no? Claro, y eso es interesante porque el mismo público va a poder reflexionar sobre lo que es o no es arte. Y ellos van a decidir qué Ya. es o no es arte, ¿no? Y también trabajo mucho lo que es la estética del pop, del meme. Trato de, Eso he visto, sí, mucho del meme, sí, sí. trato de meter mucho lenguaje actual en las redes, ¿no? Yeah. Porque yo siento que mucho de eso los artistas en sí hacen como que escarnio, pero en privado, ¿no? En su propio círculo virtual. Ah. Pero eso no lo llevan a las galerías. Sí, ¿Por pues. qué no llevarlo eso? Y ¿Por tú lo qué? vas a hacer. Va a No. ser excelente esa exposición Sí. que comienza el 10 de julio. Es en Lucía Hualqui, que es aquí en Lince, en Lince, calle La Margarita 167. Sí. Vale la pena ir, va a estar todo julio, hasta el 31 de julio. Y va a ir de martes a sábado de 5 a 9 p.m. De 5 a 9. De 5 a 9 p.m. Oye, Lucero, te agradezco mucho por haber No, venido. Te gracias a felicito ustedes. por el trabajo.